Tercera entrega de Contra toda esperanza de Armando Valladares, narrado por Yamil Cuellar. Iniciamos un nuevo capítulo físico del libro titulado El año del paredón. La lucha del pueblo cubano, tratando de que el comunismo no se consolidara, se incrementaba día a día. Voraces incendios consumían grandes almacenes y tiendas de la capital. Cientos de hectáreas de sembradíos de caña de azúcar eran pasto de las llamas. Y las noches cubanas eran alumbradas por aquellas gigantescas hogueras. Las bombas demolían tendidos telefónicos y eléctricos y descarrilaban trenes. Los enfrentamientos armados entre los patriotas y las fuerzas represivas en la ciudad y en las montañas eran constantes. A medida que la resistencia aumentaba, también aumentaba el terror del gobierno. Caían frente a los pelotones culpables e inocentes. En las montañas, cuando las tropas del gobierno apresaban a los patriotas, estos eran fusilados en el sitio de su captura. Y los médicos forenses les abrían el abdomen para tratar de localizar el resto de la guerrilla, guiándose por los alimentos que tuviesen en el estómago. Castro había manifestado en el Teatro de la Confederación de Trabajadores de Cuba: contestaremos a la violencia con la violencia. Por fin es que nosotros no tenemos a Dios, pero tenemos una infantería que es la mejor del mundo. Juan Carlos Álvarez Aballí tuvo la fatalidad de ser detenido en su hogar en medio de aquel clima de violencia. Simplemente le dijeron que tenía que aclarar algo en la sede de la policía política. Estaba en mangas de camisa. Cuando fue a ponerse una corbata y el saco, los militares le manifestaron que regresaría en menos de una hora, que no tenía que vestirse con elegancia. Besó a su mujer y a sus hijos. Estaba tranquilo, con esa confianza que da el saber que nada se ha hecho. Uno de los agentes, el más viejo, tuvo unas palabras para la esposa. No se preocupe, señora. Dentro de una hora, más tardar, yo mismo se lo traigo. El cuñado de Álvarez Aballí había buscado refugio en una embajada. Estaba complicado en actividades conspirativas. Esta era la única razón por la que Álvarez Aballí era detenido ahora. Ya que no podían echar mano al que estaba en la embajada, al menos lo tendrían a él. Y allí estaba, en el patio de la prisión, esperando por un juicio injusto del que pensaba salir absuelto, hasta que escuchó la petición del fiscal. Le acusaba de estar conspirando con su cuñado, el que estaba asilado en la embajada, y le pedía pena de muerte. Cuando leyó el documento, Álvarez Aballí se desplomó llorando y repitiendo que era inocente. La tarde que lo llamaron a juicio estaba sereno y tenía puesta su fe en Dios. Con vehemencia y sinceridad conmovedoras contó al tribunal toda su vida, dedicada por entero a su trabajo y a su familia, alejado de cualquier actividad política. El abogado defensor, en un acto de valor, se atrevió a presentar una carta del cuñado certificada por el embajador, en la que se hacía único culpable de una sustracción de armas y explicaba con detalles hechos que demostraban la inocencia de Álvarez Aballí. El tribunal rechazó rotundamente la carta de Juan Maristany y planteó que si éste salía de la embajada y se entregaba a las autoridades, entonces cambiarían la sentencia.
Al día siguiente de finalizado el juicio, fue conducido a las celdas para los condenados a muerte. Con él iba otro prisionero que tuvo mejor suerte, y a quien sacaron de la celda unos minutos antes de que Álvarez Aballí fuera llevado al paredón. Nos contaba que, frente a la muerte, éste se creció, pasó todo el tiempo rezando y se despidió con un abrazo. Pero ni una sola lágrima asomó a sus ojos. Cuando lo sacaron rumbo a los fosos, pasó frente a los retratos de Fidel y Raúl Castro y se detuvo un momento, exclamando: «¡Ja! Y pensar que por estos dos miserables quedan 5 huérfanos». Y colérico se volvió hacia el teniente Manolito, jefe de la prisión, y le dijo: «Vamos, terminemos esto rápido». Enrique Tellería era el jefe del pelotón. Cuando la descarga de fusiles atravesó el pecho de Juan Carlos Álvarez Aballí, Castro anunciaba en un discurso la partida de los primeros 1000 niños cubanos hacia la Unión Soviética para que estudiaran allá. Eran hijos de obreros y campesinos. Mientras tanto, los de Juan Carlos quedaban sin padre. A todo lo largo de la isla, los pelotones de fusilamiento no cesaban de ejecutar. Fue en aquellos días que el capitán Antonio Núñez Jiménez declaró que en lo adelante, el año 1961, que había sido bautizado como el Año de la Educación, se llamaría Año del Paredón. Y fue cierta su predicción. Los condenados a muerte, al salir del juicio, no regresaban a las galeras. Eran conducidos a unas celdas pequeñitas situadas al final de la galera 22, donde alojaban a los militares del ejército revolucionario sancionados por robo, drogas y otros delitos comunes. Estos presos se mantenían separados de nosotros por el pequeño patio rodeado de altas verjas que constituía el rastrillo, lo que evitaba el contacto físico con los mismos, pero podían verse desde nuestro patio. Los condenados a muerte eran confinados a aquellas celdas individuales, para llegar a las cuales tenían que pasar por todo lo largo de la galera de los presos comunes militares. En ese recorrido, acompañados de los escoltas, con las manos amarradas a la espalda, eran insultados y recibían toda clase de humillaciones por parte de aquellos delincuentes comunes, que buscaban quizá ganar méritos con la guarnición, o que canalizaban verdaderamente su odio contra los que se enfrentaban a la revolución que muchos de ellos apoyaban. Pero no solamente eran los pocos instantes del paso obligatorio por su galera los aprovechados por los delincuentes comunes para atropellar y vejar a los condenados a muerte. Había quienes los seguían hasta sus propias celdas, a las que tenían acceso, y allí continuaban ofendiéndolos, negándoles en sus últimas horas la paz y el recogimiento que les permitiera rezar, repasar sus vidas, meditar. Las autoridades no ocultaban su beneplácito con estos procedimientos, y cuando había prisioneros políticos en las celdas de la muerte, repartían bebidas alcohólicas a los delincuentes comunes para que entonaran la Internacional y celebraran los triunfos de la revolución sobre los contrarrevolucionarios. El respeto al hombre que va a morir por sus ideas solo pueden tenerlo quienes creen en Dios, en una vida espiritual trascendente. Por eso ni les concedían la asistencia de un sacerdote, ni respetaban sus últimos momentos. Muchos condenados a muerte, lejos de sentirse derrumbados o amedrentados por tanta maldad, respondían con arengas políticas y denunciaban al marxismo frente a aquella chusma. Algunos se dirigían a las autoridades pidiéndoles que no toleraran que aquellos delincuentes continuaran frente a sus celdas insultándolos. Mas para ellos no había un ápice de conmiseración.
Desde que salían maniatados de los tribunales rumbo a las celdas de la muerte, comenzaban las burlas de los escoltas. Los despojaban de los zapatos y se los tiraban a los delincuentes comunes que se los disputaban tumultuosamente. Cuando la escuadra de guardias los conducía al paredón de fusilamiento, al pasar por la Galera 22, eran despedidos con gritos de «¡Viva Fidel Castro! ¡Viva la revolución!». Desde que la camioneta con los componentes del pelotón de fusilamiento traspasaba la entrada que conduce a los fosos, se escuchaba el ruido inconfundible del motor en las galeras y en las celdas de los condenados, que sentían acercarse el momento decisivo. En las galeras comenzaba entonces el murmullo de las letanías del rosario. En las camas, los presos guardábamos un silencio opresor y angustioso, mezclado con la impotencia de no poder hacer absolutamente nada por impedir la muerte de quien, hasta horas antes, compartía con nosotros sus esperanzas, sus sueños, sus preocupaciones. Un cúmulo de imágenes y pensamientos se confundían en nuestras mentes en aquellos instantes. Sus hijos huérfanos, la viuda, la madre transida de dolor. También nos asaltaba, estremeciéndonos, la idea de que aquel a quien aguardaba el pelotón podía ser uno mismo. Y de pronto me veía con las manos atadas, amordazado, bajar aquellos escalones, conducido al foso, al madero frente a la pared de sacos de arena y los reflectores iluminándolo. Unos oficiales me empujaban y me rodeaban con una cuerda por la cintura, levantaban los fusiles y un relámpago ensordecedor retumbaba por todos los fosos. Así me sucedía a mí. Lo esperaba. Cada noche ensayaba aquel camino, lo veía en mi mente. Conocía el recorrido de memoria, cada escalón, el madero. Luego del tiro de gracia, siempre sollozaba a alguien. Hubo noches de 10 y 12 fusilados. Se escuchaba la reja del rastrillo y alguien que avanzaba a la puerta para ver al amigo y gritarle el último adiós. No se podía dormir en las galeras. Fue entonces cuando Dios comenzó a convertirse para mí en un compañero constante y la perspectiva de la muerte en una puerta para la verdadera vida, en un paso de las tinieblas a la luz eterna. Para los condenados no había un solo átomo de compasión, de respeto. Si el sentenciado no caminaba con la rapidez que deseaban los escoltas, le emprendían con él a culatazos. Lo arrastraban como un fardo y lo amarraban al poste. El golpe de los martillos clavando las cajas de madera era repetido por el eco de los fosos. Los cadáveres no eran entregados a los familiares para velarlos y acompañarlos al camposanto. Una furgoneta con un letrero del INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, en la que iban un oficial de la policía política y varios militares, se los llevaba hasta el cementerio, donde eran enterrados en fosas comunes, en una parcela reservada a ese fin por el Ministerio del Interior en el cementerio de Colón. No dejaban una marca, una tarja, nada que sirviera para identificarlos. Los familiares no tenían siquiera el triste privilegio de saber dónde quedaban sepultados sus seres queridos. Pero no solo desaparecieron cadáveres. Algunos detenidos eran sometidos secretamente a los procesos de interrogatorio y al terminar eran llevados directamente
de la sede de la policía política al paredón de fusilamiento. Eso podíamos verlo desde el fondo de las galeras. Estando en el patio vi con un grupo de mis compañeros cuando bajaban a un hombre amordazado y con las manos atadas a la espalda. Vestía de verde olivo. Lo fusilaron con prisa. No había salido de aquella prisión. No lo conocía nadie. Esto sucedía muchas veces. Fusilados y enterrados secretamente. Capítulo 6 de Contra Toda Esperanza, titulado Isla de Pinos. Nos encontramos en la página 34 de la presente edición. Dos altavoces tenía el patio de la prisión. Cuando los militares querían dirigirse a los presos, lo hacían a través de ellos. Una tarde, al terminar el recuento, comenzaron a leer una lista de prisioneros que debían recoger de inmediato todas sus propiedades. Iban a ser trasladados. Cuando llamaban a estos grupos, se hacía un silencio total en toda la cárcel. Cada cual aguzaba el oído para distinguir si pronunciaban su nombre. Nunca decían para dónde era el traslado, pero desde la cabaña y tantos prisioneros solo podían tener un destino: Isla de Pinos. Ya los que habían sido nombrados de mi galera comenzaban a echar sus pertenencias en bolsas de lona. Había como una angustia en el ambiente. El traslado para aquella prisión, situada en una isla al sur de Cuba, sobrecogía los ánimos. Eran muchos los horrores que se comentaban de lo que allá sucedía. Además, era el alejamiento de los familiares, mayor incomunicación. Al menos en la cabaña teníamos noticias frecuentes de la familia, un par de veces por semana. Luego de mi prohibición de que volvieran a visitarme para ahorrarles la vejación de aquellos registros en los que desnudaban hasta las más viejecitas, mi madre había ido una vez. Mi hermana no entró, la esperó afuera. Supe entonces por mi madre que el ministro de Comunicaciones le había enviado una carta donde le informaba que yo había sido expulsado de mi trabajo por traidor a la revolución. Este mismo ministro pronunció unas palabras contra mí en una asamblea que organizaron los comunistas de aquella dependencia. Unos cartelones, enarbolados por algunos de mis ex compañeros, pedían paredón, que lo fusilen. La bocina seguía emitiendo la letanía de nombres y nombres. Lo repetían 2 veces. Escuché el mío y abandoné la puerta para preparar mis cosas. Frente a mí, Pedro Luis Boitel, y a mi lado, Alfredo Carrión, también preparaban su equipaje. Fue aquel uno de los traslados mayores que se hicieron, más de 300 en un solo llamado. Todos sabíamos que allá las visitas estaban suspendidas, que hacía solamente unos días habían matado a monteiras a culatazos en una requisa y que imperaba el terror. El traslado del preso es siempre aprisa. Cuando terminaron de leer la lista,
Pelotones de militares ya formaban frente a las puertas y ordenaban a los llamados que fueran saliendo. Con verdadera agitación íbamos echando en desorden nuestros escasos artículos en los sacos de lona de los que todos los presos se habían provisto, traídos por los familiares. ¡Vamos, vamos, apúrense, apúrense! Los guardias repetían mecánicamente la orden. Se les veía cansados. En los traslados, los retenes, los que salieron después de prestar sus servicios de posta, tienen que incorporarse y no pueden dormir. Esto los disgusta, los pone de mal humor, y siempre es el preso el que paga las consecuencias. Ya los primeros que habían salido de las galeras, 8, 9 y 10, se amontonaban en el patio, cargados con sus sacos y con otras bolsas de yute, y del cinturón colgando el jarro de aluminio y la cuchara, al cuello una toalla, y asomando por el bolsillo de la chamarrita el cepillo dental y la pasta. ¡Vamos, vamos, saliendo, saliendo! ¡Esos que llamaron afuera! Eran muy dramáticas las despedidas de los que se quedaban. Los apretones de manos, deseándoles suerte en el juicio. El abrazo a quien se sabe tiene muy pocas posibilidades de salvarse. Es como abrazar a un muerto. Y se tenía casi la certeza de que jamás se les volvería a ver vivos, y en aquellos instantes no se sabía qué decirles. Faltaban las palabras adecuadas y se les miraba a los ojos. En el corazón, silenciosamente, brotaba una plegaria por aquellos hombres. Pedro Luis era de complexión débil, muy delgado, y sus fuerzas escasas. Había sido un niño enfermizo. Desde pequeño tuvo que comenzar a trabajar. Ayudaba a uno de sus tíos a repartir café a domicilio. Así, con el esfuerzo de sus padres y su voluntad de superación, llegó hasta la universidad, donde estudió ingeniería eléctrica. Se sumó a los grupos de acción que combatían a Batista y en peligro de muerte logró escapar a Venezuela. Desde allí continuó ayudando a Castro. Fue en Caracas donde lo sorprendió la caída del tirano. En enero de 1959 regresó y se reincorporó a la universidad, a su facultad, de la que había sido elegido presidente por los demás alumnos, que lo admiraban por su valor personal, hombría de bien y dotes de dirigente. Pedro Luis casi no podía con su saco y lo arrastraba. Usaba un crucifijo grande, regalo de un sacerdote católico, que lo acompañó en su candidatura a presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, a la que tuvo que renunciar personalmente amenazado por Castro. Porque Boitel era un anticomunista activo. Fue entonces cuando pasó a la clandestinidad, en la que estuvo viviendo durante meses hasta que fue capturado. Casi 200 presos con sus sacos estábamos en el patio. Un grupo de tenientes con listas en las manos comenzaron a llamar y los presos que estaban más cerca de los militares se volvían y repetían el nombre. Así fuimos saliendo y formando en el rastrillo de 2 en fondo. Cuando hubo un grupo como de 50, lo sacaron y luego otro y otro. Así transcurrieron muchas horas. El nuestro fue casi de los últimos. Salimos a la calle, aquella misma que yo conocía de cuando me llevaron a juicio. Pero ahora estaba llena de guardias que iban y venían constantemente, con cascos y fusiles con bayonetas. ¡Arriba, arriba! Formando ahí de 2 en fondo. Era un sargento negro y gordo al que no había visto antes. Los presos comenzaron a formar. Pasó el sargento contando, confrontó con unas listas que tenía en la mano y dio la orden de echar a andar. A la salida del primer túnel, un poco más allá de la entrada de la prisión, esperaban los ómnibus.
Eran Leyland ingleses, pintados de blanco, de los que componían las líneas de autobuses modernos SA, expropiados por el gobierno. El asiento del fondo estaba ocupado por 6 escoltas con metralleta. Cuando se llenaron todos los asientos, otros escoltas se apostaron en las puertas y detrás del chofer. Un teniente amenazó a los que intentaran pararse y partió aquella comitiva de varios autobuses, escoltados por patrulleros de la Policía Nacional y carros de la Policía Política. Yo había escondido el reloj desde el día de la requisa. Con toda seguridad, al llegar a Isla de Pinos, lo descubrirían y pensé que sería mejor que me lo pusiera en la muñeca. Pero no ahora, sino cuando estuviera acercándome a la otra prisión. Quizá allí lograra pasarlo sin mayores consecuencias. La caravana de autobuses dejó atrás la fortaleza, arribó a la vía monumental, torció a la derecha y entró en un túnel rumbo al campamento militar de Columbia, lugar de donde saldrían los aviones cargados de prisioneros hacia Isla de Pinos. Sentado a mi lado iba Carrión. Boitel se había acomodado en el primero de los asientos. Siempre un traslado genera interrogantes en el preso. Son 1000 las preguntas que se suceden y quedan sin respuesta. Hay una actividad mental muy intensa en cada uno de los hombres mientras se desliza el silencio y no se escucha una sola voz. Quizá muchos pasaron frente a sus propias casas porque hubo que atravesar la ciudad. Y un cúmulo de recuerdos los asaltó de forma directa. ¿Cuántas veces yo mismo no había caminado por aquellas avenidas, libre, sin sospechar ni remotamente que un día pasaría por ellas siendo un preso? Llegamos al campamento militar frente a las instalaciones y hangares de la Fuerza Aérea. Altas cercas y vigías con fusiles custodiaban el aeropuerto. Un poco más allá de los edificios de oficinas y dormitorios, las pistas grises y las siluetas de aviones de transporte que se desdibujaban en la noche opaca. Bajamos frente a unas barracas, guardias por todas partes. Entraban y salían. Se escuchaba el golpeteo de martillos. Estaban terminando de clavar unas tablas que clausuraban las ventanas. El salón estaba lleno de literas de 2 pisos, de madera con una lona gruesa, sin almohadas. Las órdenes se escuchaban afuera de manera constante. Colocaron postas rodeando el edificio y un guardia arrastró una silla y se sentó frente a la única puerta. Boitel, Carrión, Ulises, Piñango y yo ocupamos 2 de las últimas literas. Ya los presos comenzaban a adaptarse a la nueva situación. Se le preguntó al guardia por los servicios y hubo que esperar a que consultara a los superiores. Cuando llegó la respuesta, nos autorizaron a pasar de 4 en 4. Fuimos Boitel y yo, más que por necesidad fisiológica, para inspeccionar el lugar con la idea de aprovechar cualquier posibilidad de escapar.
Pero solo existía una ventana muy alta, casi pegada al techo, y daba además al costado donde estaban las postas. Regresamos y nos tiramos en las literas a pensar, a meditar, queriendo penetrar en el futuro que nos aguardaba. Por entonces había un optimismo enorme en cuanto a la pronta caída del régimen. Hacía solo una semana que los Estados Unidos había roto relaciones con Cuba y el presidente Eisenhower declaró que la penetración comunista en Cuba era real y constituía una grave amenaza para el mundo occidental. Se tenía entonces la creencia de que no se toleraría un régimen marxista en el continente americano. Los analistas esgrimían como argumento los tratados de la OEA, la proximidad geográfica a Estados Unidos. Se daba por seguro que Castro no duraría muchas semanas en el poder. Por otra parte, eso sí era más razonable. La resistencia cubana se hacía más y más poderosa. Almacenes y fábricas eran pasto de los incendios. Se multiplicaban las guerrillas en las montañas. Y los que se alzaban no eran los terratenientes, ni ex soldados de Batista, sino los mismos que lucharon junto a Castro para establecer la democracia. Al verse engañados, volvían a tomar las armas. Uno de los más conocidos y legendarios jefes lo fue el capitán Osvaldo Ramírez. El día 11 de enero de 1961, Castro envió un mensaje a Ramírez. Díganle a Osvaldo Ramírez que sabemos que es un idealista, que le invito a que converse conmigo para demostrarle que la revolución no es comunista, y que le garantizo que si no se convence, tendrá plenas garantías para regresar a las montañas. Pero el capitán Ramírez, que conocía a Castro muy bien, le respondió que aceptaba la conversación, pero con un cambio, que subiera él a las montañas y si no los convencía, le darían garantías para regresar. Castro se indignó y ordenó atacar. Decenas de miles de milicianos, en la más gigantesca operación que se recuerda, cercaron las montañas del Escambray, persiguiendo a los rebeldes. Todas las noches, en todas las ciudades de la isla, las bombas se estremecían el aire. Tableteaban las metralletas y caían sin vida combatientes de uno y otro bando. Muy temprano, aún sin aclarar, entró un grupo de oficiales para contarnos: arriba, arriba, formar aquí para recuento. Adormilados nos fuimos alineando, envueltos en las frazadas, porque hacía un frío, a pesar de estar la barraca completamente cerrada. Trajeron un tanque de aluminio y nos dieron un pan y un sorbo de café. Nos ordenaron recoger y nos sacaron de aquel dormitorio. El cielo seguía gris y opaco, y las nubes, muy bajas, corrían empujadas por el viento del norte. Atravesábamos una de las pistas. Batallones de milicianos, entrenando las boinas verdes, marchaban y cantaban himnos revolucionarios, entre ellos la Internacional. De aquel campamento militar había escapado Batista la madrugada de un 1 de enero. Hacía exactamente 2 años. Ahora marchaban las milicias y aguardaban cientos de presos políticos, un destino incierto. El primer grupo fue seleccionado por listas que ya venían confeccionadas de la prisión. Y llegó el avión, un viejo C-46. Los guardias gritaban y amenazaban a los que subían. Era una medida de coacción para atemorizarnos. Más todavía.
Cuando el avión giró, una nube de polvo, papeles sucios y basura nos envolvió. Estábamos a un costado de la pista, entre las hierbas amarillentas y resecas. Era necesario esperar que el avión regresara para transportar un nuevo contingente de hombres. Aquel traslado era lento y lo suspendieron porque el avión tenían que usarlo para llevar un lote de ganado a la provincia de Camagüey. Estuvimos allí hasta el anochecer. Esperábamos que nos regresaran nuevamente a la barraca. Espera inútil. Habría que permanecer allí, a la intemperie, de noche, y con un frío que calaba los huesos. Los militares recibieron refuerzos y tiraron un cordón de guardias alrededor de nosotros. Sacamos la frazada y nos agrupamos lo más estrechamente posible para esperar el nuevo día. La explosión de las bombas se escuchaba a ratos. En la madrugada descendió bastante la temperatura y entonces fue imposible dormir. Tiritábamos de frío. Cuando por encima de las casas y las copas de los árboles, al otro lado de las cercas, comenzó a aclarar, trajeron un poco de café y pan. El viento barría la pista grisácea, inclinando las hierbas o arremolinando papeles. Con cuidado saqué el reloj y me lo coloqué en la muñeca. Lo tapaba la manga del uniforme, pero además até un pañuelo en torno a él. Quizá en la otra cárcel pudiera usarlo. Solo quedábamos un grupo, no muy grande. Frente a los hangares se formaron los pelotones de milicianos e iniciaron los ejercicios de marcha. Pasaban muy cerca de nosotros y nos miraban de soslayo. Muchos de aquellos hombres que estaban entonces dispuestos a pelear, defendiendo la revolución, caerían combatiéndola e irían a las cárceles políticas años después por enfrentársele. Pero entonces no eran capaces de sospechar siquiera en lo que se convertiría el país cuando el comunismo lo controlara totalmente. Por fin llamaron a nuestro grupo. Boitel fue separado un momento para colocarle unas esposas en las muñecas y otros más fueron esposados de dos en dos. Una medida de ensañamiento. Al acercarnos a la escalerilla del avión, los militares comenzaron a gritar. Iban enardeciéndose. El avión de transporte que estuvieron usando para trasladar ganado no tenía asientos y no lo habían limpiado siquiera, por lo que el piso estaba lleno de los excrementos de las reses. Una soga dividía el avión, de un lado nosotros, del otro los escoltas. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Sentándose! Hubo un titubeo porque había que tirarse sobre aquel piso lleno de mierda de vacas. Y los guardias comenzaron a empujar y a gritar como condenados. ¡Apúrense, coño! ¡Al suelo todo! Boitel, esposado, trataba de arrastrar uno de sus bultos. El otro se lo cargaba a Carrión. A Guillermo le apoyaron un fusil en la espalda y lo empujaron con violencia. Cayó de bruces, enredado con sus bultos. Se escuchó el ruido metálico de los cerrojos de las metralletas y órdenes y gritos. Nadie se movió. Yo me sentí aterrorizado. Y ahora escuchen bien. Escuchen bien. Era un teniente el que hablaba. Tenemos órdenes de dispararle al que no obedezca. No pueden mirar por las ventanillas, ni siquiera levantar la cabeza. El que lo haga, que se atenga a las consecuencias. Otra cosa, hay que hacer silencio.
no pueden hablar durante el viaje. Todas aquellas medidas represivas tenían el fin de desalentar cualquier intento de apoderarnos del avión. Había en nuestro grupo hombres de acción que habían demostrado su coraje en muchas ocasiones. En las montañas, peleando en las guerrillas o en la ciudad, en los grupos clandestinos. El piloto subió con los escoltas que se encerraron con él en la cabina. Esta medida no se adoptó en Cuba solamente para trasladar presos. Ya en aquella época todos los vuelos nacionales llevaban 2 escoltas y además la puerta de la cabina era blindada, con una mirilla de cristal también blindado. Hasta que el aparato aterrizara no podía abrirse la puerta de la cabina, pasara lo que pasara. Así ocurre todavía. Con las cabezas gachas, sin hablar, transcurrió el viaje. El avión tomó tierra en el pequeño aeropuerto de Nueva Gerona, la capital de Isla de Pinos. El avión dio unos tumbos como si la pista se hubiera terminado y avanzara sobre terreno irregular. Y así era en realidad. El aparato torció a la izquierda, hacia donde aguardaban los camiones y la guarnición del presidio, nuestro comité de recepción. Abrieron la portezuela. Afuera la hierba alta daba por encima de las rodillas y decenas de guardias con fusiles y bayonetas caladas rodeaban el aparato. Mientras descendíamos del avión, aquellos militares comenzaron a gritar desaforados. La mayoría de los que se agruparon frente a la portezuela eran negros, no parecían cubanos. Del cuello les colgaban collares de semillas llamadas ojo de buey y cuentas de colores, y en las boinas, como distintivo, llevaban una ramita de millo. Si gritaban y amenazaban los de afuera, mucho más lo hacían los de adentro. ¡Abajo! ¡Abajo! Pero eso es ya. Eso es ya. ¡Rápido! Esta vez no había escalerilla. Tirarse era lo único que podía hacerse. Y nos fuimos tirando con el peso de los sacos encima. Todo era como un maratón, un revoltijo desesperado. Boitel llegó frente a la puerta y aunque apenas se detuvo unos segundos, uno de los militares levantó la pierna, apoyó la bota en su espalda y lo empujó con fuerza. Boitel se precipitó de frente sobre la hierba, con las manos esposadas. Los espejuelos se le cayeron. ¡Subiendo esos camiones! ¡Vamos, apúrense, coño! Y se cagaban en nuestras madres. Llegaron a la isla, hijos de putas. Ustedes van a saber. Ustedes van a saber lo que es bueno. ¡Apúrense! Era horroroso aquello. Los presos se movían como animales asustados. Al menos yo me sentía así. Esperaba que de un momento a otro me dieran un bayonetazo o un culatazo. El miedo se había apoderado de mí. Sentía como una opresión en el vientre, como si una garra de acero me apretara el estómago y tirara de él lentamente.
A partir de entonces aquella sensación me acompañaría durante años. Y yo sabía ya que era miedo, pánico. Subimos a los camiones perseguidos por los gritos constantes de los guardias. Iba en aquel grupo un preso muy gordo, lento en sus movimientos, al que llamábamos Tito. Subir a un camión no era tarea fácil para él. Y se quedó abajo esperando que le dieran una mano, pero en aquellos instantes de confusión y miedo nos olvidamos de él. Uno de los guardias levantó el brazo armado de una bayoneta y descargó un planazo sobre el gordo Tito. ¡Sube! ¡Te dije que subieras, coño! Y volvió a golpearlo. Varias manos se tendieron hacia Tito y lo izaron hasta el camión. Una soga dividía la plataforma. Los presos íbamos amontonados en la parte anterior, la que está junto a la caseta del chofer. Y del otro lado, como en el avión, los militares. Nos miraban con ferocidad. Y cuando el camión echó a andar, levantaron sus bayonetas y las colocaron muy cerca de las gargantas de los más próximos. Carrión y yo estábamos delante. Las puntas filosas de las bayonetas, a pocos centímetros de nosotros, se mecían con cada movimiento del camión. Hubiera bastado un frenazo brusco para que se hundieran en nuestros cuellos. También estaba prohibido mirar, volver la cabeza o saludar. Las bayonetas seguían avanzando y retrocediendo al vaivén del camión. Instintivamente la cabeza se echaba hacia atrás. Y entonces el guardia adelantaba un poquito más el fusil. ¿Tienes miedo, maricón? ¿Eh? ¿Tienes miedo? Y había que tragarse el insulto. No saben lo que les espera. Han llegado a Isla de Pinos y ahora van a saber lo que es esto. Nos decían. Mucho habíamos oído hablar de los horrores del presidio a donde nos llevaban, de los trabajos forzados en las canteras, de las escalofriantes requisas donde siempre algunos prisioneros resultaban muertos y cientos heridos a bayonetazos. Mucho habíamos oído hablar de los tenebrosos pabellones de castigo, de sus celdas, donde se confinaba a los presos que protestaban por las injusticias y abusos que a diario se cometían contra ellos. O simplemente porque a los carceleros les complacía ver a los presos allí, desnudos, con la puerta de la celda soldada, usando como cama el duro y frío suelo. Allí pasaban meses, y era práctica diaria arrojarles cubos de agua helada y excrementos. El que lograba controlar su mente y no salía con las facultades psíquicas afectadas, volvía casi siempre con los pulmones destrozados, tuberculoso. Y hacia ese lugar nos encaminábamos, en silencio, respirando profundamente, llenándonos de aquel aire libre que en mucho tiempo no volveríamos a respirar. Y con la angustia constante de que un brusco frenazo del camión, un bache de la carretera, sería suficiente para que aquellas bayonetas nos traspasaran las gargantas. En ese momento el recuerdo de mis compañeros caídos, fusilados en el paredón de la cabaña, venía a mi memoria. Pensé en Julio y en su desprecio por la vida, defendiendo sus criterios de libertad y patria. Y pensé en todos aquellos que con una sonrisa en los labios marchaban a los paredones. Y pensé en la integridad de aquellos mártires que morían gritando ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cristo Rey! Abajo el comunismo. Y me avergoncé. Me avergoncé por haberme sentido tan temeroso. Y pensé que la única manera de rendir honor al recuerdo de esos héroes era portándome con la firmeza que ellos habían tenido. Y comprendí entonces que nada debía importar la vida frente a los peligros que trae consigo la defensa de los ideales y de la libertad.
y me sentí orgulloso de ser uno de aquellos hombres. Y supe que aquel era mi lugar, allí, porque era una manera de combatir. O como cuando estaba en la calle, alertando a cuantos podía para evitar que la cortina roja se cerrara definitivamente alrededor de Cuba, de nuestra Cuba, ya bañada en lágrimas y sangre, pero con su esperanza depositada en los que estaban dispuestos a luchar por la libertad a cualquier precio. Mi corazón se elevó a Dios y le pedí, con un fervor único, que me ayudara a resistir. Sentí que Dios me había escuchado. Amigos y amigas, contra toda esperanza, de Armando Valladares. Este libro no es una novela, es una denuncia mundial. Es un relato rigurosamente cierto de lo que su autor, el poeta Armando Valladares, presenció y padeció durante 22 años de prisión absurda y arbitraria en las cárceles políticas de Fidel Castro.